Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con la cuarta parte de Resident Evil 2 Remake y continuamos ahora en la zona donde habíamos dejado la partida guardada en el último capítulo. Estamos bajando por esta... Bueno, acá dice que olor tan desagradable, dice Leon. Está bajando por las alcantarillas, se nota el agua turbia, sucia. Estamos ahora con el lanzamisil nuevamente. Estamos avanzando por esta zona oscura. Ahí salimos del agua con olor a suciedad, ¿no? A todo. Acá hay un soldado que se está pegando una siesta. Y acá aparece el abuelito de golpe. Nos da un susto, pero lo agarramos ahora con el subfusil y tiene bastante resistencia el muchacho. Le volvemos a retirar nuestro cuchillo. Acá necesitamos una especie de llave. Acá vamos a disparar a todos estos muchachos que nos estaban esperando. Acá encontramos una pieza de ajedrez, parece, que como que activa y desactiva una plataforma, y ahí se levanta otro zombie. Lo volvemos a dormir ahí con nuestra lanzagranadas. Acá dice que necesitamos una llave, tenemos que ir a buscarla. Vamos a volver a bajar por este sector. Ahí tenemos para agarrar otro cuchillo, pero por el momento no quiero estar quedándome sin espacio. Literal, debe haber olor a mierda también acá en las cloacas, ¿no? Acá necesitamos como un componente para ir desbloqueando estas puertas. Ahí se vio un ser gigantesco. Vamos a dispararle a ver si procuramos que salga a la superficie. Ahí salió. Es un monstruo mutante que lo hemos exterminado con nuestra lanzamisil. Es bastante asqueroso, bastante gigante. A Leon se le complica bastante. Ahí está el tranvía. Está impecable, me encanta esta zona. Ahí vamos subiendo. Vamos a ver detrás de estas puertas, a ver en esta tipo oficina. Acuérdense que la estamos buscando a Ada Wong, que está herida. En el capítulo anterior, Annette hizo que tenga un accidente. Ya voy, Ada. Él la visualizó por la ventana y se rescata a Ada. Acá encontramos una zona que todavía no tenemos ninguna clase de componente. Acá recogimos un mapa. Acá tenemos un interruptor, lo vamos a activar y ahí se va corriendo, se va bajando una plataforma. Me acuerdo de esta parte, no en los Residents, en el clásico, pero ahí creo que lo teníamos que hacer con la manivela, de cambiando la zona de las plataformas. Acá encontramos la herramienta que precisamos para ir abriendo las zonas esas, ¿no? De las puertas que están selladas. Vamos a seguir buscando por acá, a ver si encontramos algo. Acá hay un zombie que nos está esperando. Le tiramos un par de... bueno, ahí con el lanzagranada, recién con el subfusil. Dice éxito, salida, dice en esta puerta. Por las dudas vamos a ir limpiando el paso.
a estos zombies les encanta agarrarnos y hacernos como screamer, ¿no? Entonces vamos a ir limpiando el camino antes de ir pasando. Ahí con el interruptor se está abriendo este acceso. Ahí vamos pasando. Hay varios caminos. Vamos a continuar por el derecho. Ahí sale un monstruo, no sé, parecido a Birkin. Debe ser, no sé, suena turbio, pero debe ser un hijo de Birkin este. Bueno, acá ahora sí encontramos la herramienta y vamos a abrir esta zona a ver qué nos encontramos. Ahí se está abriendo. Seguramente vamos a mantener la herramienta porque debe haber varios de estos accesos que están sellados. Ahí subimos a un ascensor. Vamos a investigar. Acá tenemos una riñonera. Conseguimos 2 espacios más de los que ya teníamos. Ahí encontramos un spray que nos viene fabuloso. Porque aunque uno tenga bastante artillería pesada y todo, opa, ahí apareció el chiquito que estaba escondido en algún lado que recién no lo acabamos de ver. Pero apareció y me dio un susto. Ahí quedó cocinado. Necesitamos la llave para esa puerta. Debe estar por acá cerca. Quizás me la pasé de largo. Vamos a ir investigando con paciencia hasta que logremos encontrarla. Vamos a bajar por esta pasarela, por estas escaleras. Ahí agarramos el cuchillo que hoy lo obviamos. Y acá había 2 caminos. Nosotros fuimos por uno. Y quizás sea por el otro. O era una de las puertas que estaba sellada. Que hoy no pudimos pasar. Esta está abierta. Ahí a la vista se está viendo acá tenemos una luz, quizás nos pasamos algo de largo. Ah, no, es un ascensor, no era una luz. Es el interruptor del ascensor, que es bastante trayecto. Acá es donde el zombie nos pegó el susto. Esto es hasta que más o menos me vaya acomodando. Acá tenemos un rollo de película, o una cinta, ¿no? de película. Acá tenemos la pieza de ajedrez, que la hemos tomado nuevamente. Acá encontramos el cassette, encontramos un VHS. Esta era de las cintas de película de cuando éramos pibes, ¿no? Bueno, que sea yo, usaba mucho esas cintas VHS, que alquilaba las películas y de ahí se levanta una zombie, le doy con el lanzamisil. Y alquilábamos videojuegos de la consola Nintendo NES, alquilábamos también incluso la consola. Hubo un tiempo cuando yo era pibe que no había recursos para tener la propia consola, ¿no? Entonces te la alquilaban así por un día y la usábamos pero a tope hasta el último segundo y después la teníamos que devolver. Y después ahí encontramos la llave, que era la que precisábamos para esa puerta. Entonces, nada, había que alquilarlos y después cuando mi madre tuvo la oportunidad, tuvo la chance la oportunidad de poder comprarnos nuestra consola. Nosotros éramos 4 hermanos, contándome a mí, una nena y 3 varones.
y teníamos que compartir la consola entre los tres, turnarnos, y era acá mientras vamos repartiendo, estos bichos como que van subiendo a la superficie y con un lanzacohete, con un disparo, con dos, mueren, depende si latinamos o no. Ahí había salido otro de las cañerías, le tiramos dos y lo aniquilamos, le tiramos otro por las dudas. Y nada, nos turnamos y jugamos, decíamos hasta que va a jugar cada uno, hasta que pierda. Quizás si uno era más o menos bueno en el juego, los otros se aburrían y a veces te querías matar, como se dice, porque perdías en 5 minutos y por ahí tu otro hermano era el que era más crack en otro juego y había que esperar, pero bueno, era así la crianza fue humilde, pero estuvo buena, ¿no? Como todo hermano, relaciones buenas, relaciones tensas en algunos momentos, pero nada, son cosas que me van llegando. Compartimos mucho los Resident Evil. Yo tengo mi hermano más chico, que él tenía un amigo que era la madre era dueña del almacén del barrio y que el pibe era así como diríamos cheto, ¿no? Tenía plata por el negocio de la madre y tenía la PlayStation 1 en ese tiempo. Nosotros no la teníamos, pero no teníamos los CDs, ¿no? Que en ese tiempo se usaban los CDs. Y mi hermano se hizo tan amigo de este chico que lo invitaba a la casa, todo. Y a veces después mi hermano le pedía prestado los discos de los Resident clásicos del 2 y esa fue la primera vez que yo lo jugué y, y nada, y lo prestaba y lo pasaba más o menos en un día, hoy en toda la noche jugando, porque no teníamos nosotros el dinero ni el estado económico para estar comprando esa clase de juegos en ese momento tampoco, ¿no? Pero está bueno, nada, recordar esas cosas también. Ahora estamos en la lucha, estamos como todo el mundo, ¿no? Con la economía así media con bajones por momentos, pero siendo consciente de que nada, que todo el país sufre cosas buenas y malas y tenemos que apoyar a los presidentes que estén ahora, ¿no? en el gobierno y nada, ser positivos de que todo va a ser para mejor. Así que nosotros estamos acá en las cloacas con Leon, estamos haciendo las misiones, ya obtuvimos piezas de ajedrez, que eso seguro que va a servir para una clase de puzzle que hemos visualizado en un sector de arriba. Ahora estamos yendo para esos lados. Acá hay ese zombie, o no sé si es un zombie o es un soldado que está fallecido solamente por causas naturales. Acá abrimos la puerta que estaba cerrada. Tenemos otro rollo. Acá no hay nada. Bueno, vamos a entrar acá en la zona del elevador, ¿no? Vamos a ir para abajo en este caso. Está turbio, todavía hay como restos de estos bichos monstruos que hemos aniquilado con nuestro lanza misil.
Y Leon después de esto se va a tener que dar un baño con lavandina más o menos para sacarse toda esa baranda. Ahora vamos arriba, ahí está el tren, ¿no? Hoy hemos pasado por este lugar. Hay que estar en un muy buen estado físico también para hacer todos estos recorridos que hace el gran Leon Kennedy. Y estamos haciendo todo esto para ayudar a nuestra querida Ada Wong. A ingresar al baúl. Vamos a guardar todo lo que no precisemos por el momento. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Acá nos dice que falta la pieza del caballo. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Ahí tenemos ese... Está la del caballo. Ahí tenemos el de... Este lo ubicamos acá. Acá hay una nota. Nos vamos a seguir guiando por eso. Toda esta conexión va para abrir el acceso de esa gran puerta. Yo la verdad que nunca jugué al ajedrez, por eso no sé los nombres, pero supuestamente tendría que colocar las piezas de ajedrez y se tendría que abrir el mecanismo automático. Hay algo que está fallando. La torre, el alfil. Colocar este acá. Tienes que estar enfrente de la reina, dice. Tenemos que sacar uno, creo que es ese va acá. Vamos a invertirlo. Ese era el de la reina. Este es el rey, o viceversa. Bueno, vamos a intentar hacer este puzzle. Vamos a sacar las piezas que están mal. Y vamos a ir rotando las otras piezas. Acá va creo que es la reina. La torre va del mismo lado que el caballo. Y ahora sí, logramos abrir el acceso. Costó un poco pero ahí estamos yendo hacia la posición donde está Ada. Vamos a ver si logramos rescatarla, ¿no? Ayudarla como ella nos ayudó a nosotros. Ahí estamos. No hay electricidad. Vamos a ingresar a esta zona. Acá tenemos que hacer el puzzle parecido al del otro. Hay que tocar las palancas hasta que coincidan las dos agujas en el lado rojo. Ahí hemos establecido la electricidad. Está bastante tranquila la zona. Vamos a curarnos, a combinar eso. Acá aparece... se está incendiando, se bloqueó la salida. Y este debe ser Birkin, que viene más potenciado. Vamos a ir girando. Ahí está el brazo imponente de Birkin. Vamos a acercarnos a esa. Tenemos que irnos por esa persiana, me calculo, porque en el otro sector se prendió todo fuego. Tenemos que estar en movimiento para que Birkin no nos haga daño. Ahí no nos peina para atrás. Ahora continuamos. Y ahora se está acercando a la persiana. Tenemos que pasar por ahí.
Así que ahí pasamos por al lado rápidamente. Estamos un poco heridos. Ahí Leon dice está vivo porque nosotros le dimos guerra la primera vez que nos enfrentamos. No calculo que nos está siguiendo. Si nos damos la vuelta, vamos a bajar por este escalón. Acá vemos un container. Tenemos una máquina ahí que lo puse en movimiento. Tenemos el lanzamisil, lo dejamos ahí medio tumbado. Se está acomodando como el mecanismo. Ahora sí, se pone en rojo. Ahí le disparamos con el lanzamisil, queda tirado. Y allá veo que esa grúa le pega a Birkin. Y Birkin está haciendo toda la fuerza para no caerse por ese acantilado. Se desengancha y cae Birkin y se le cae ese container gigante encima. Que yo no sé si ya murió, ya terminamos el juego. Esperemos que sea. Es lo que estaba diciendo Leon. Pero Birkin está bastante resistente, bastante duro. Vamos a ir por este sector y vamos a buscar un lugar de grabado. Este capítulo va a ser bastante breve. Ahí pasamos esta zona, la hemos encontrado a Ada, que está herida. Vamos a ir bajando. ¿De dónde? Nosotros queríamos bajar los escalones, pero tenemos que esperarla a Ada. Está herida, pero hizo la gran Mr. X. Se teletransportó, parece. Acá está el lugar donde nos enfrentamos con Birkin. Ahora estamos llegando a esta zona donde estaba Ada lastimada, no tirada, tendida en el suelo. Vamos a pasar por este sector. Así estamos un poco desorientados. Tenemos que chequear en el mapa el lugar donde tenemos que ir, es por acá arriba. Ahí veo una máquina de escribir, así que vamos a grabar la partida, gente, y nos estamos viendo en el próximo episodio de Resident Evil 2. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.